Bueno, vamos a hablar del cáncer de próstata. ¿Por qué surge esto? Pues esta es la tercera edición y es verdad que esta tercera edición pues es completamente diferente a las anteriores. Esta mañana sí que he comentado que surgió estas jornadas de sensibilización del cáncer de próstata, pues porque el doctor Bas estaba muy sensibilizado con esta enfermedad y vino a decir, oye, ¿por qué no hacemos algo? Igual que las mujeres están tan concienciadas con el cáncer de mama, con el cáncer de cuello de útero, o hemos logrado concienciar a toda la población para el cáncer de colon, pues dijimos, pues, ¿qué pasa con el cáncer de próstata que lo tenemos abandonado? Y surgió la idea, hicimos la primera reunión, la primera jornada, llena de proyectos, de ilusiones, y nuestra ilusión fue poco a poco en caída libre, pues porque hicimos la jornada en la sede provincial de Badajoz, donde tenemos un pequeño salón donde cabemos pues, 60 personas, 70 personas, y allí había 4 personas en el salón. 2 médicos y 4 asistentes, algo que nos llamó mucho la atención, pero lo más duro fue que encima los 4 asistentes eran mujeres, no eran hombres, hablando del cáncer de próstata. Entonces dijimos, esto no puede ser, esto tenemos que dar un cambio, tenemos que sensibilizar a la gente. Los varones, los hombres, parece que es tabú el cáncer de próstata. Y se nos ocurrió pues llevar en este caso la montaña Mahoma. Y lo que fue la segunda jornada, que la hicimos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en el Ejército, y hicimos distintas charlas en cada una de las sedes, en la base aérea, en el cuartel general, en la comisaría de policía, en el cuartel de la Guardia Civil. Hicimos en 6 o 7 sitios y la verdad es que fue un éxito porque llenamos y hubo una asistencia media de aproximadamente 200 personas, con lo cual ahí ya nos ilusionamos. Justo después de la ilusión, pues ha venido esta pandemia terrible del COVID que, por desgracia, nos está afectando. Nos está afectando tanto que me gusta recordaros, porque es un número muy triste, que en números oficiales estamos ya cerca de los 60.000 muertos, que eso es decir que en Cáceres, perdón, que en Mérida no habría ni un solo habitante, es algo que tenemos que entender que es muy duro. O si vamos a datos ya extraoficiales, pues casi estaríamos hablando de que sería Cáceres la capital de la provincia cacereña en la que no habría ni un solo habitante. Entonces, esto tenemos que concienciarnos y entender que esta pandemia es grave, pero que no podemos olvidar que hay cáncer y que en el cáncer sigue existiendo ahí, sigue siendo una enfermedad muy frecuente, quizás sea ya la primera causa de muerte por patologías en España, el cáncer, cuando antes era la carretera o los accidentes cardiológicos. Entonces, para que os hagáis una idea de la situación del cáncer de próstata en España, que es el cáncer más frecuente en los hombres, ya es con mucho el más frecuente en los hombres. El año pasado hubo aproximadamente 33.400 casos, no llegó, 3.341 casos en España, y en Extremadura pues también tuvimos nuestros casos, casi más de 813 casos, divididos entre aproximadamente casi 500 en Badajoz y un poco más de 300 en Cáceres. Esto significa que es una patología muy prevalente, es decir, que es de mucha incidencia, que hay muchos casos y que la única gran ventaja que tiene esta patología es que es edad dependiente. Cuanto mayor eres, hay más posibilidades de tener este cáncer. Sí que es verdad que es excepcional. Yo en los 30 y tantos años que llevo en la oncología, me parece que solo he visto un caso de cáncer de próstata antes de los 50 años. Sí que ya hay casos entre 50 y 60 años y a partir de los 60 y sobre todo 70 años es cuando es el cáncer más frecuente. ¿Y ha impactado el COVID en el cáncer? Ha impactado muchísimo. En el cáncer en general. Hemos puesto cómo es la situación del cáncer de próstata, más de 33.000 casos en España, casi 1.000 casos en Extremadura, que es algo que nos tiene que hacer pensar que es algo frecuente, pero por desgracia ha venido una enfermedad
dura, seria, que afecta al mundo, que es el COVID, y el COVID es como un agujero negro, el agujero negro que sale en las películas que veíamos de Star Wars o de otras series galácticas, en la que veíamos que ese agujero negro es capaz de chupar todo y todos los recursos. Pues este agujero negro que se llama COVID está chupando todos los recursos sanitarios, económicos, y los está desplazando hacia el tratamiento del COVID, como de alguna manera es lógico porque tenemos que estar ahí, pero no podemos olvidar que fuera de ese agujero negro existen otras cosas, como es el cáncer. Y fíjense, en un estudio que ha sacado la Asociación Española contra el Cáncer, la única desgracia es que es una foto un poquito fija, porque solo hace una foto fija de 3 meses. El año pasado, ante esta situación de pandemia, la Asociación Española contra el Cáncer y con la colaboración de la Sociedad Española de Oncología Médica, con la colaboración de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y con la colaboración de la Sociedad Española de Oncohematología, y también con una gran colaboración y una gran participación, por suerte, de los servicios de anatomía patológica de España, pues hizo un estudio en el cual durante 3 meses, de julio a octubre, se han recogido todos los datos de cuál es la situación a esos días de lo que estaba pasando en España. Y preocupantes, cuanto menos, ¿no? Preocupantes porque nos viene a decir que, fíjense, que citologías, que es una manera que tenemos de diagnosticar el cáncer, que es sacar pequeñas células con una aguja fina o con una aguja un poquito más gorda, con citologías se han hecho prácticamente un 30% menos de citologías. Bueno, un poco más, mejor dicho, un 57% de citologías. Eso ha hecho que se diagnostiquen aproximadamente un 30% menos de cánceres. O sea, estamos hablando que casi se han hecho la mitad de citologías que en el mismo periodo del año anterior. Es algo que te hace mucho llamar la atención porque parece que es que como que hubiera dejado de existir el pinchar el cáncer para poder diagnosticarlo y tener esas células. Y se calcula que aproximadamente se han diagnosticado de menos un 30% debido a las citologías. Pero cuando hablamos de biopsias, las biopsias es coger un trocito más grande, no solo es coger ya las células con un pinchazo, sino que es coger un trocito de esa carne, de ese tumor. Pues se ha visto y se ha demostrado que ha sido un 40% menos de biopsias hechas a tumores. Eso, la proyección en cuanto al diagnóstico, se ha calculado que más del 20% de pérdidas de diagnóstico de cáncer debido a biopsias. Esto ya nos indica que de alguna manera al cáncer le está afectando mucho el COVID. Y esto no debemos olvidarlo, y gracias a los que están aquí en esta pantalla, al otro lado de la pantalla, pues yo creo que no se nos va a olvidar y podemos transmitirlo a la gente. Pero es que ¿ha afectado de alguna manera a los tratamientos? Pues también ha afectado a los tratamientos. Se ha visto que más o menos ha habido un 10% menos de tratamientos de oncología médica, de quimioterapia en los hospitales de día. Casi un 10% menos de pacientes en el hospital de día. ¿Por qué? Pues posiblemente pues porque algunos pacientes tenían la enfermedad y no debían tratarse, pues porque algunos pacientes no han querido venir porque les ha dado miedo, quizás otros pacientes estuvieran tan debilitados tras haber pasado la enfermedad del COVID que ha hecho que no pudieran ponerse los medicamentos. También el desconocimiento que teníamos de esta enfermedad pues ha hecho que quizás fuéramos más prudentes y hayamos hecho retrasos de tratamiento, sobre todo de los casos en los que damos quimioterapia de una manera adyuvante, es decir, profiláctica. Pues quizás hemos valorado el peso de decir, ¿merece la pena a un señor o a una señora que le estoy dando algo preventivo someterle al riesgo de someterle a una quimioterapia y que esta quimioterapia le baje las defensas y con esta bajada de defensas pueda infectarse más fácilmente de COVID? No lo sabemos, pero el caso es que la realidad es que ha habido en este periodo estudiado un 10% menos de pacientes atendidos con quimioterapia en el hospital de día. Y a la radioterapia, pues a la radioterapia ha pasado algo parecido. Han sido menos los casos, han sido escasamente un 5% de pacientes que no se han tratado con radioterapia por los mismos motivos que con la quimioterapia: desconocimiento, miedo y posiblemente la propia enfermedad.
Sí que es verdad que hemos sabido reaccionar y tanto la Sociedad de Oncología Médica como la Sociedad de Oncología Radioterápica pues han hecho sus protocolos para poder tratar a esta gente y que no se quedaran en la cuneta, que no se quedaran en los pasillos y que se pudieran tratar. Esto ha sido una tarea difícil, ardua, que hay que darle las gracias a los compañeros que han hecho ese esfuerzo ímprobo por poder tener esos protocolos hechos y pues nosotros tenemos en el Hospital Infanta Cristina un protocolo de actuación ante un paciente que tenga COVID y que haya que darle, por ejemplo, radioterapia. Pues tenemos delimitado cómo se debe tratar, a qué hora se debe tratar, cuándo se debe tratar, en qué condiciones se debe tratar, con todas las medidas de prevención y con lo cual nosotros en ese sentido sí que podemos seguir tratando pacientes COVID porque sabemos que no influye. Pero ha sido, ya os digo, una labor dura, difícil y que porque vemos que esto no era una pandemia tan cortita como parecía de 1 o 2 meses y que esto iba a pasar, sino que se ha mantenido el tiempo y de hecho pues con esta tercera ola estamos volviendo a tener problemas y tenemos que empezar a saber convivir con ello porque, vuelvo a repetir, el cáncer sigue existiendo. Y en la hematología y en la oncohematología también ha influido el COVID muchísimo, muchísimo. Fíjense que se calcula en este estudio, por lo menos que llevó a cabo la Asociación Española contra el Cáncer en estos meses, se ha calculado que aproximadamente se han hecho un 50% menos de trasplantes. Un 50% menos de trasplantes de médula. Eso supone una carga para el paciente que está sufriendo la enfermedad y que requiera este tipo de tratamientos, algo duro y con falsas expectativas y hace que sea momentos especialmente delicados. Ya hemos dicho también que este COVID pues, está llevando a situaciones económicas, es un pozo negro, es un agujero negro en el cual también chupa de recursos económicos, chupa de recursos psicológicos, hace que la gente no salga, esté en casa, no haya comercio y esta crisis lo vamos a notar. Sí que es verdad que esto es una foto fija de 3 meses, es una foto fija que mejor que nada ya lo es, claro que lo es, pero que es una foto fija que no sabemos en concreto si esto tendrá repercusiones a un futuro. En cuanto al diagnóstico precoz, pues igual que es verdad que al principio se retrasaron las mamografías porque se pararon ante esta situación, vuelvo a repetir, desconocida, que no sabíamos cómo actuar ante esta enfermedad, pues las mamografías se pararon. La detección del cáncer de colon con la sangre oculta en heces también se paró, pero obviamente ahora los recursos están encaminados sobre todo al tratamiento del COVID, de los pacientes del COVID. Todos nuestros compañeros están implicadísimos pues porque los recursos humanos son los que hay y tenemos que estar muy implicados con el tratamiento del COVID. Obviamente hay menos horas para hacer colonoscopias, hay menos horas para hacer mamografías, hay menos horas para hacer otras pruebas diagnósticas importantes. Con lo cual también ha afectado estos diagnósticos precoces. Estas campañas de detección parece que se han parado, aunque ahora se están relanzando y yo creo que volveremos a vivir con el COVID y volveremos a la normalidad como estábamos hasta ahora. En definitiva, y a modo de conclusión en cuanto al COVID, pues podríamos decir que prácticamente un 20% de los pacientes estamos teniendo problemas en cuanto al diagnóstico y tratamiento del cáncer. Uno de cada cinco pacientes se ha retrasado o ha pasado algo debido al COVID y el cáncer. Yo creo que son cifras como para hacernos pensar. Sí que es verdad que lo que no sabremos es si estos retrasos en las campañas de detección precoz tendrá impacto más a posteriori en la mortalidad por cáncer y eso tendremos que estudiarlo en un futuro, pero hasta que no pase el tiempo necesario no lo podremos saber. Posiblemente si yo estoy, lo que sí que sabemos claramente es que posiblemente sí que afecte en los tipos de tratamiento que haya que hacer. No es lo mismo si yo logro diagnosticar un cáncer de colon porque lo he pillado muy a tiempo en forma de pólipo o en forma de displasia o en forma de carcinoma in situ, que es una cosa que afecta muy poquito y que no le hace falta nada más que la cirugía y posteriormente ningún tratamiento, que si lo dejamos pasar y pasa más tiempo y la enfermedad está más avanzada, pues posiblemente ya el recurso haya que hacer cirugía, pero también quimioterapia y hasta a lo mejor hasta radioterapia
para poder curar a esos pacientes. Con lo cual, ese impacto económico que también va a tener estos retrasos del diagnóstico va a hacer que no solo haya más toxicidad en cuanto a los tratamientos que tengamos que emplear, sino que también posiblemente tenga una repercusión económica en cuanto a todos los tratamientos que vamos a tener que emplear para poder levantar esas curvas de mortalidad que si no caerán. Solo ya 2 palabras, que veo que estoy ya casi al final, y por si queréis hacerme alguna pregunta antes, pues sobre la determinación del screening de cáncer de próstata, o sea, la detección masiva, la detección precoz masiva para intentar diagnosticar el cáncer de próstata. Hoy por hoy se ha visto que no es costo eficiente, hoy por hoy no se está desarrollando en casi ningún país, y lo que sí que todo el mundo tiene claro y está de acuerdo es en que ante las señales de alerta, pues disminución de la fuerza del chorro, disminución de la cantidad del chorro de orina, el levantarse por la noche a orinar varias veces, el tener sensación de ganas de orinar y no acabar, el gotear al final de la micción, o la sensación de muchos poquitos en vez de una orina larga y extendida, pues en relación con su médico de familia, pues hace que estos síntomas de alerta con el hablar con su médico de familia, pues sea una especie de detección precoz de este cáncer de próstata. Y yo creo que en casi todas las guías, desde luego, la conclusión es que screening de momento no, en principio, pero sí una relación muy directa de los pacientes con su médico de familia. La determinación es fácil, pero es una venopunción, es decir, hay que hacer un análisis de sangre y ahí localizar una cosa que los médicos llamamos PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una sustancia que nosotros somos capaces de analizarla en el suero sanguíneo, y que basado en una cantidad pues sabemos que puede estar relacionado con un cáncer. Y sobre todo tranquilizar, no siempre que tengas una disminución de la fuerza del chorro, no siempre que tengas esa sensación de imperiosa de orinar, no siempre que tengas orinas por la noche que te obliga a levantarte significa tener un cáncer de próstata. Lo que significa es que tienes que hablar con tu médico de familia y que posiblemente con ese simple análisis de sangre te vas a quedar muy tranquilo, porque en la inmensa mayoría de las veces no es un cáncer, sino que es que la próstata ha crecido o que tienes otras patologías prostáticas que no tienen nada que ver con un cáncer. Pero que es muy importante la relación médico-paciente en el caso del cáncer de próstata. Y piensen que posiblemente el cáncer de próstata, y con la edad que tenemos, que cada vez en España es mayor de expectativa de vida, estamos cerca de los 83 años en los varones, pues piensen que el cáncer de próstata va a aumentar muchísimo. Por suerte, los tratamientos cada vez son mejores, cada vez la cirugía es mejor, que es una de las grandes armas para tratar el cáncer de próstata. La radioterapia cada vez es mejor, tanto externa como interna, esa braquiterapia, que es esa especie de semillitas que se ponen dentro de la próstata, cada vez son mejores, cada vez es más fácil hacerlo, cada vez lo hacemos mejor, cada vez tenemos mejores unidades de tratamiento, y por supuesto no podemos olvidarnos que también la hormonoterapia, posiblemente ya no mucho tiempo, jugará una labor mucho más importante de la que ahora juega, que la tenemos como un tratamiento radical y de ayuda, pero siempre unida a otras cosas. Y estas hormonoterapias, pues hoy en día nos han dado unas buenas noticias, han presentado 2 nuevos medicamentos y están ahí ya autorizados por el Ministerio de España, por el Ministerio de Sanidad de España, y están ahí ya, con lo cual esto es algo que cada vez vamos a ver más, que cada vez va a haber más medios para tratar esta enfermedad, y que piensen que es una enfermedad, por suerte, que se pillada a tiempo es curable en un 90% de los casos o más, con lo cual es una enfermedad que nos da unas expectativas de vida importantísimas. Yo no sé si ya estamos justitos de tiempo. Si tenemos tiempo para una sola pregunta, si quieres hacer, Andrés, si estás por ahí, o si no, ya empezamos con los ponentes. Si me dan voz. Sí. Ya tienes voz, Andrés. Ya tengo voz. Sí. Qué bien. Bueno, pues nada, agradecerte la magnífica exposición que has hecho y
pregunta, pues nada, una pregunta capciosa que fue que ayer precisamente murió un amigo de mi edad, de mi quinta, de un cáncer de próstata. O sea que los pocos que hay, pues bueno, las estadísticas están ahí. Uno no quiere decir nada, somos conscientes de ello. Y bueno, pues confiemos que no volvamos a tener otro amigo en más o menos tiempo. Reitero mi agradecimiento y coordinas tú y yo desde aquí en la sombra sigo. Venga, pues muchísimas gracias, Andrés. Te acompaño en el sentimiento porque veo que es un amigo, porque si lo recuerdas es porque le tenías cariño y piensa que, bueno, pues que no es lo normal. Pero bueno, también es verdad que esta enfermedad, por ejemplo, es bastante frecuente y es una frase que me gusta diferenciar mucho. En esta enfermedad hay mucha gente que se muere con cáncer de próstata, no del cáncer de próstata, que es muy diferente, pues porque por suerte es una enfermedad en general lenta, hay varios grados, pero es una enfermedad que solemos controlarla bien y que a largo plazo hace que puedas tener una sobrevida muy larga y que, bueno, obviamente, como tú muy bien has dicho, las estadísticas son estadísticas y se cumplen, se cumplen. Así que, pues nada, Andrés, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar.